Aló. Muy buenos días. Como decía nuestra hermana Leda, Dios me ha dado la oportunidad de compartir ahí en Faro del Caribe. Así es que lo que no quede claro ahora, me lo preguntan después de las 2:30 y ahí me la pasan. Y si no puedo contestarle, pues ahí me ayuda a orar para pedirle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? Bueno, muy bien. El tema que nos convoca hoy es un tema que tiene que ver, o tiene muchos, vamos a decirlo así, tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas. Es mucho más amplio de lo que podemos cubrir en esta mañana. Porque al hablar hoy, no vamos a hablar necesariamente de la relación iglesia cristiana con el judaísmo, porque eso siempre ha estado desde que Cristo vino. Y ahí está el judaísmo como religión. El problema no es que ellos estén y que nosotros estemos. El problema está cuando la iglesia cristiana, sin darse cuenta, se quiere volver a ser judía. Y al otro extremo, que es otro tema, otro temazo, por decirlo así, el problema es cuando la iglesia cristiana quiere olvidarse de sus raíces judías, hebreas, antiguotestamentarias, y se va hacia el gnosticismo griego. Y a lo largo de la historia de la iglesia, en algunos momentos la iglesia se ha inclinado más hacia el gnosticismo filosófico griego. Si no, usted puede ver, y la historia tiene el montón de ejemplos de lo que era el cristianismo en la Edad Media, pero también el cristianismo en algunos momentos, y no todo el cristianismo, sino algunos sectores, ha querido volverse más hacia el judaísmo. De eso vamos a estar hablando hoy, cómo está penetrando de una forma, vamos a decir, ingenua por parte de muchos de nosotros, cómo hemos abierto la puerta al elemento judaizante. Reitero, una cosa es judaísmo como sistema religioso y otra cosa es la acción de judaizar. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. El hermano pastor decía, este tema me tiene, ¿cómo es que está? Inquieto. Inquietado. Bueno, está bien. Y tiene que inquietarnos. Tiene que inquietarnos. Yo siempre he creído que la prédica tiene que inquietarlo a usted. Que cuando usted predica, los que lo escuchen se sientan incómodos. Porque si están bien y andan en santidad y tienen una relación buena con Cristo, estas ovejas pueden estar en una zona de confort que ya no volvieron a crecer, se estancaron. Y entonces hay que sacudirlos para que sigan creciendo. Y si andan mal, de que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Usted va a cualquier iglesia y sin ser profeta, yo no soy profeta, soy un simple pastor. Y usted dice, aquí hay alguien que está en pecado, hermano, cierren los ojos. Usted que está allá atrás, levante la mano, le garantizo que por lo menos 15 levantan la mano. En cualquier iglesia, así, facilito. Porque hoy estamos en un momento muy, muy crítico de la iglesia cristiana. Bueno, que Dios nos ayude en esta mañana. Quiero iniciar leyendo con ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Versículo primero, versículo 1, después vamos a brincar hasta el 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario
circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Señor, en esta mañana sometemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y suplicamos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que refresques en nuestra memoria las escrituras que hemos sabido, algunos en este lugar desde la niñez, otros un poquito después, pero que sea claro para nosotros lo que tu palabra dice. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes, que nos des la unidad del Espíritu en lo que vamos a tratar hoy y que nos permitas crecer en el conocimiento tuyo. Y así poder seguir siendo útiles para bendecir a tu pueblo, tu iglesia. En el santo nombre de Jesús. Amén. Permítanme nomás. Sí. La primera crisis teológica de la iglesia cristiana en toda su historia no fue una crisis cristológica, eso vino después. Es decir, mire, cómo ahora somos cristianos, resulta que Cristo es Dios y todo que implica eso, y cómo es que Él es Dios y cómo se relaciona con el Padre. Y luego vinieron las preguntas sobre el Espíritu Santo. Bueno, y el Espíritu Santo es Dios, entonces ese tipo de cosas que ustedes han conocido en algún momento, en algún curso de historia de la iglesia. Pero la primera crisis teológica tuvo que ver con la misionología dicen otros. Porque conforme la obra misionera comenzó a desarrollarse, sucedió algo espectacular. Los judíos se quedaron asustados de cómo los gentiles se estaban volviendo al Señor. Y fue tan poderoso esa acción del Espíritu que hubo necesidad de convocar a un concilio, no tan grandote como otros concilios se pueden hacer hoy en día, pero al fin y al cabo fue una reunión de apóstoles con ancianos de la iglesia para dilucidar un tema teológico fundamental. ¿Qué tiene que hacer un gentil para ser salvo? Ahora, usted no va a encontrar la pregunta así en Hechos, pero eso es lo que está de fondo ahí. Déjenme mostrarles algo. Si ustedes van conmigo al capítulo 10 del libro de los Hechos, vamos a recordar algo muy, muy interesante. Ustedes recordarán, valga la redundancia, que Pedro fue llevado bajo la dirección del Espíritu Santo a la casa de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un gentil. Un judío temeroso de Dios y de la ley de Moisés, ¿entraba a una casa de un gentil? No. Simple y sencillamente eso no se puede. Y aquí tenemos a un judío, Pedro. Ahora, ¿de dónde provenía Pedro? Él era Galileo. Los de Jerusalén consideraban a los galileos, a la gente norteña, como judíos de baja calidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le llamaba a Galilea? Galilea de los gentiles. ¿Por qué razón? Porque si usted es Galileo, si usted vive ahí, bueno, vámonos 2000 años para atrás. Si usted vivía en Galilea, en la época de Jesús, usted mínimo tenía que hablar griego, porque era la lengua, como decir hoy el inglés. Usted en cualquier lado va y dice yo quiero coffee y ya todo el mundo sabe que es un coffee. Y en alemán se dice café. Imagínense, entonces es como una palabra universal. Tenía que conocer algo de latín, porque estos poderes económicos militaristas, cuando usted tiene que ir a hacer un trámite con ellos, aunque estén aquí en Costa Rica, usted tiene que hacerle el bilingüe, porque si no lo vuelven a ver raro a uno. Bueno, así eran los romanos. Usted tenía que hablar con ellos en latín. Así es que usted tenía que arañar un poco de latín, jugársela en griego, y por supuesto el arameo, que era la lengua materna, de lo que ellos hablaban en la calle. ¿Y el hebreo, pastor? Ah, sí, eso lo dominaban los biblistas, los
maestros de la ley, los sacerdotes y uno que otro judío. Pero la verdad es que la mayoría hablaban arameo y tenían que manejar un poquito de estas lenguas. Y estos galileos, que probablemente muchos de ellos, incluso Jesús, trabajó en la construcción de Séforis, una ciudad romana, moderna para su época, en contacto con las caravanas comerciales que venían de Mesopotamia, que iban a Egipto, o los que venían a comprar los pescados y todo ese tipo de productos que ellos desarrollaban, continuamente estaban en contacto con los gentiles. Entonces los de Jerusalén, aleluya, hasta que se le eriza hasta el espinazo sentir eso, ¿verdad? Esos no se quieren juntar con la chusma del norte. Simple y sencillamente se lo pongo así. Resulta que aquí tenemos a un judío, Galileo, de nombre Pedro, Kefa en arameo, pero que Jesús le puso Pedro, Pedrito. Y este tal Pedro, que para los de Jerusalén sería algo así como un sancocho, como un cristiano así. Recuerden aquellos años en las conversaciones que teníamos de jóvenes cuando hablaban de eso, es una chuleta humana, algo así. Este Pedro, cuando el Señor le da la visión de una sábana con un montón de animales inmundos, impuros digo, y le dice, mata y come. ¿Y Pedro qué fue lo que dijo? Señor, no. Una contradicción, porque si es Señor se le hace caso. Pero bueno, él le dijo que no. ¿Y qué fue el argumento de Pedro para decir que no? Nunca nada inmundo ha sido puesto en mi boca. Entonces, eran del norte, pero qué interesante. No eran tan relajados como decían los del sur, sino que tenemos evidencia de gente piadosa. Interesante, ¿no? Porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, lo primero que hace Pedro es decir, para mí es una casi abominación entrar a esta casa. Pero dígame, Dios me dijo que viniera y que no haga acepción de personas. ¿Qué es la cosa? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Y sale Cornelio pasándole por encima a la ofensa, pero un predicador sincero, y le cuenta lo que él vio, lo que el ángel le dijo, y entonces Pedro dice, así es la cosa, y comenzó a predicar. Ustedes saben todo eso, ¿verdad que sí? Lo hemos leído muchas veces. Ahora, póngale atención a lo que pasa aquí. Versículo 44. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Quiénes estaban escuchando la prédica de Pedro? Cornelio, su familia, sus amigos, todos. Romanos y probablemente esclavos de otros países, pero gentiles. Y los fieles de la circuncisión. ¿Qué quiere decir aquí los fieles de la circuncisión? Los judíos. Acuérdese que la iglesia nace judía. Todos eran judíos. El fundador de todo esto judío. Y eso no lo podemos negar. Y los primeros líderes, todos judíos. Pero aquí estamos ante la transición de alcanzar a las etnias, a los pueblos paganos, a los gentiles, como Jesús había dicho. ¿Se acuerda Mateo 28, 19? Y pues hacer discípulos, ¿a quién? A todas las etnias, a todas las naciones. Pero nosotros entendemos eso como ticos, nicas, chapines, gringos, rusos, etíopes, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo entendería quizás un judío? Vaya, haga discípulos míos a todos los gentiles. Porque así era como golpearía eso. Y parece que la iglesia cristiana ni siquiera entendió todo lo que implicaba esta orden del Señor. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo dice? ¿Y qué es quedarse atónito? Que fue un shock, ¿no?
Un shock terrible. Un shock bárbaro. ¿Y por qué están esta gente asustados, sorprendidos, anonadados, choqueados, lo que usted quiera decirlo? ¿Por qué están? Y ellos quedaron atónitos de que también, y esa expresión también incluye la experiencia que ellos tuvieron, Hechos 2 de los Apóstoles, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro, como un buen pastor, dice, ¿qué caramba? Si ya el Espíritu Santo los bautizó, ¿quién soy yo para no quererles certificar la membresía bautizándolos como manda el Salvador? ¿Se acuerda cuando cantábamos eso? Soy bautizado como manda el Salvador. Bueno, lo fueron a bautizar. Pero ahora viene un pequeño problema. Ahora Pedro tiene que llegar a Jerusalén a contar lo que pasó. ¡Ah, caramba! Capítulo 11. Cuando Pedro da, capítulo 11 de los Hechos, ¿verdad? Cuando Pedro da la historia, da el reporte, mire qué interesante la reacción de los judíos de Jerusalén, junto con todos los, Santiago, el hermano del Señor, que probablemente era, como quien dice, uno de los representantes más ultraconservadores del cristianismo primitivo. ¿Qué dice esta gente? Lucas lo resume, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Vea que primero se quedan que no saben qué decir, se quedan mudos, callan, están reflexionando. Hay un primer momento en que se están preguntando, ¿y ahora? Pero hay un segundo momento donde dice, y glorificaron a Dios. Hay un hermano allá en nuestras tierras en Grecia, ya está muy mayor. Él era de esos hombres bravos, peleones, de esos tipos muy rudos, ¿va? Pero el Evangelio lo agarró a pesar de toda la rudeza. Y luego, él trasladó su rudeza anterior a la fe. Y él acuñó un dicho. Hermano, y son de esos que hablan, de esos finqueros que hablan muy duro, ¿ah? Dice, hermano, alabe a Dios y aguante. Y él sabe lo que es, y supo lo que era eso. Y entonces eso ya se quedó un proverbio entre los que estamos relacionados allá en Grecia. De ahí, hermano, alabe a Dios y aguante. Y yo creo que esto es lo que están aquí detrás, ¿verdad? Esa misma actitud, cuando se están convirtiendo los gentiles de ahí, hermano, alabe a Dios y aguante. Hay que alabar a Dios. Y luego dicen algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Fíjese, lo que pasa es que nosotros a veces lo leemos, no sabemos, tal vez no le ponemos cuidado. Hay que respetar los signos de entonación, los signos de exclamación, para poder leer como Lucas lo escribió. Vea la segunda parte del verso 18. Nosotros decimos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero así no es como suena. ¿Cómo debería sonar? De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Oiga, les estaba costando entender que también los gentiles se podían convertir. Esto es un punto fundamental para entender lo que estamos viviendo hoy. El cristianismo, a partir de aquí, y mayormente con el ministerio del apóstol Pablo, se lanzó a un alcance de cobertura mundial. Obviamente ellos trabajaron donde pudieron y el resto del mundo nos ha tocado a las generaciones que hemos venido después de ellos. Si volvemos a Hechos 15, lo que tenemos aquí entonces es que hay un grupo de judíos que son de la secta farisea, igualiticos a Pablo sin duda, que ahora ellos han reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado de Dios
y que en Jesús se cumplen las promesas y las expectativas que Israel tenía desde el Antiguo Testamento. Pero ellos quieren seguir viviendo bajo las normas de la ley. Y por eso ellos dicen, si no se circuncidan, ¿a quién le están diciendo ellos esto? A la gente que vive en qué región? Galacia. Pablo acaba de estar en un viaje misionero en Galacia y ahí se fundaron varias congregaciones. Cuando Pablo termina el viaje misionero, regresa para Antioquía y en Antioquía encuentra que han llegado maestros de Jerusalén poniéndolo en mal a él y diciendo que ellos tienen un evangelio deficiente, un evangelio que le falta algo. Y le llegan las noticias de que en Galacia los hermanos están confundidos. Esa es la razón por la que Pablo escribe la epístola a los Gálatas. Pero ahora estamos aquí en Antioquía y están llegando esta gente diciendo, mire, si no se circuncidan, no pueden ser ¿qué? En otras palabras, este grupo de hermanos cristianos judíos le están diciendo a los hermanos cristianos gentiles que para poder ser verdaderamente hijos de Dios, para poder disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, para poder disfrutar de la esperanza gloriosa de la resurrección y los cielos nuevos y la tierra nueva, que para poder tener participación en esto, en esta bendición sota, los gentiles tenían que hacer una preconversión al judaísmo. Aceptar la ley, aceptar las estipulaciones de la ley, los varones circuncidarse, probablemente las mujeres algún baño ritual. Aceptar las normas de la ley y entonces sí, ahora sí, como judío que me transformaría en un prosélito, como prosélito yo podría ser un verdadero cristiano y creer y recibir todo lo que Cristo nos dio. Ahora aquí estamos entre pastores y pastoras. Ustedes conocen la palabra de Dios. Ustedes la han predicado, algunos de nosotros, por 45 o más años. Cuando éramos jóvenes. Y hemos tenido el privilegio de envejecer sirviendo al Señor. Somos de una secta nueva que se llama Los Santos de Jesucristo en sus últimos días. Los otros son una secta rara. ¿Cómo que dijo el hermano de Grecia? Alabe a Dios. Estaba en un culto con unos jóvenes y estaban tocando algo así como de poderoso, y me acordé cuando éramos jóvenes medio hippies que brincábamos así, poníamos las manos duras y levantábamos después una mano así. Cuando nos convertimos era poderoso, ¿se acuerdan? Y unos viejillos más viejillos que yo adelante mío comenzaron a brincar y digo, ¿y yo qué? Yo también le entro a eso. Comencé a brincar, a adorar al Señor así, hasta que los buchins de las rodillas me recordaron que ya tenía más de 60 años. Así es que alabe a Dios y adelante. Pero volviendo a nuestro tema, ¿es bíblico decirle a un gentil que si no se hace primero judío, no puede soñar ni siquiera con la salvación? Póngase a pensar. Ustedes conocen la Biblia, ustedes la han leído, ustedes han predicado. En el verso 5, que leímos antes, aquí en Hechos 15:5, estos de la secta de los fariseos que habían creído, note la expresión verbal, la frase verbal, que habían creído, se levantaron diciendo:
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Punto. Y eso es lo que provoca el concilio. Y se van a hablar con Pedro, con los apóstoles, con los ancianos, se van los representantes de Antioquía. Estoy seguro que hasta los que llegaron de Galacia para contarle a Pablo, unos se fueron con la carta y quizás otros se quedaron para ver en qué paraba la cosa. Y se reúne el concilio. Y hay un fuerte debate. Oiga muy bien lo que dice aquí. Hechos 15:7. Y después de mucha, ¿qué? Y cuando estos judíos discuten en serio, se lo garantizo. Son como ticos peleando por un partido de fútbol. Pobrecito Medford, ¿verdad? Después de todo ese montón de discusión, Pedro se levantó y dijo, un momento, quiero contar. Ustedes saben, y les cuenta lo de Cornelio. Y luego hay un momento de definición teológica, y yo creo que ahí está el Espíritu Santo dirigiendo a Pedro sin duda. Dice el versículo 11, ese versículo 11 usted subrayelo, póngalo en un círculo, póngale un marcador fosforescente, haga lo que quiera, pero que lo tenga bien claro. Vea lo que dice Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, judíos, salvos por gracia. Gentiles, salvos por gracia. Cuando Jesús dijo, hagan pues discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. No dijo, vayan por toda la tierra y me hacen prosélitos del judaísmo a todos los gentiles. Si usted encuentra versículos bíblicos que digan eso, yo les digo, hermanos, no seamos duros de corazón, tenemos que abrirnos al elemento judío. Pero le hablo como gentil a gentiles. No hay nada en la Biblia que diga que nosotros tenemos que judaizarnos. Antes bien, en Gálatas, Pablo le mete una regañada al apóstol Pedro, que cuando yo estaba en la religión tradicional y leí eso por primera vez, yo quedé atónito de cómo es posible que alguien de rango menor le faltara el respeto a su santidad, Pedro I. Porque se supone que Pedro era santidad, ¿no? Pero Pablo le exhortó. Si usted va conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 2, dice verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, como los hombres, no a la espalda, sino de frente, porque era de condenar. ¿Y por qué era de condenar? Porque antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, el hermano de Jesús, el que escribe la carta de Santiago, y te dice, ¿por qué Jacobo Santiago? Es un problema de traducción. Cuando se tradujo la Biblia a otras lenguas, a Jacobo le pusieron San Jacobo. Así, San Marcos, San Pedro, San Juan. Pero con Jacobo, por un problema de la fonética, de la pronunciación, le pusieron San Jacobus. Entonces, San Jacobus, y estar diciendo usted tanto San Jacobus, San Jacobus, San Jacobus, alguien se le enredó la lengua y dijo San Jacobus Santiago, y se quedó chaguito para el resto de la vida. Hermano Santiago. ¿Recuerdan a Santiago Delgado, el que cantaba o canta? ¿Sí? Buen amigo. Se quedó Santiago. Y por eso es que cuando usted le dice, vamos a leer la carta de Santiago, usted está diciendo, vamos a leer la carta de San Santiago. Pero ahí está el nombre y la gente ni se da cuenta. ¿Por qué era de condenar? Porque cuando llegaron estas personas de Jerusalén, de parte de Jacobo, antes de eso, Pedro andaba con todos los gentiles ahí, comiendo, hablando, tomando café. Bueno, ellos no tomaban café todavía, pero digamos que tenían café, tomándose sus cafecitos, unas tortillitas bien buenas, pura coinonía, puro amor.
Pero cuando llegaron los de Jerusalén, enviados por Jacobo, a inspeccionar cómo está la obra, ¿qué hizo Pedro? Se salió de la escena y ya no se juntaba con la chusma gentil, ahora solo con los judíos. Y Pablo hasta que se le trepó el apellido, ¿verdad? Se le trepó el Pérez ahí y dijo Pablo, esto no está bien. Verso 14. Porque cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, antes de que llegue esta gente, obviamente, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles? ¿A qué? A judaizar. Ahora, aquí entran una serie de elementos que usted y yo tenemos que considerar, si no esto no lo podemos captar. Así que párenme ahí, vamos a hacer un paréntesis. En juego, con lo que vamos a hablar dentro de un minuto, no sé cuánto tiempo me queda. 25 minutos, bueno. Honestamente esto es como pasar una vigilia y pasar toda la madrugada estudiando las escrituras. Pero escuche esto. En juego está el tema de la integridad de la escritura. ¿Qué quiere decir integridad de la escritura? Bueno, que desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirado por Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay cosas críticas en la Biblia? Sí, claro. Y eso es otro tema, muy complicadillo. Sobre el tema de las variantes textuales, que por qué esta versión tiene este pedacito del versículo y la otra no lo tiene, y por qué los de sociedades bíblicas dicen, no, eso no tiene que estar ahí, pero nosotros lo seguimos poniendo para no perder la belleza literaria de la Reina Valera, pero tenemos esta otra versión que nosotros mismos hacemos y no tienen esos pedacitos de versículo como Dios habla hoy, o u otro tipo de versiones. Pero cuando yo hablo de la integridad es que yo creo que toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero en estos círculos de influencia judaizante le meten a usted la idea de que usted no puede confiar en Reina Valera, por ejemplo. Que usted no puede, porque es una versión que está fraudulenta. Sí tiene sus problemas y detalles, pero ninguno de esos detalles afecta lo fundamental de la fe. Usted le corrige todos los detalles y sigue diciendo lo mismo que usted ha leído a través de todos los tiempos y lo mismo que usted ha creído. Esos son detalles pequeñitos como que aquel versículo que dice, este demonio, este género no sale si no es con oración. Y alguien en algún momento en la Edad Media le agregó, cuando eran más dados a un ayuno rigorista, y ayuno. Y está bien, eso nos ha hecho ayunar por décadas y alabado sea el Señor, no hay ningún problema. Eso no me afecta para nada la salvación. ¿Sí me explico con eso? Pero cuando le comienzan a sembrar a usted la duda de que usted no puede confiar en esto, ¿cómo usted está seguro que ahí dice lo que tenía que decir? Porque San Pablo y los demás lo alteraron y le quitaron el judaísmo, le metieron otras ideas, transformaron el cristianismo en una masa de gente gentil y se lo sacaron al judaísmo. Cuando usted se abre a eso, usted comienza a dudar de su fe como cristiano. Está en juego, ¿sabe qué? La doctrina de la perfecta divinidad de Jesucristo. Y probablemente en algún momento alguno saldrá casi diciendo, mire, la verdad es que Jesús nunca resucitó. Casi. Porque ya yo conozco de casos de ministros del Señor que sirvieron al Señor hace muchos años, que cuando se metieron en estas corrientes que vamos a mencionar brevemente, ellos han llegado a decirle a su congregación, hermanos, yo estaba equivocado, Jesucristo no es Dios. Póngase a pensar. Entonces, esto, no vean en mí lo que yo no soy. No vaya a pensar, hermano Antonio, no, yo no soy ningún erudito. Yo soy un simple pastor que me deleito estudiando la palabra y que he tenido pues, la posibilidad de hacer un poquito de estudio por aquí y por allá.
y que sobre cuyos débiles hombros ha reposado por muchos años la tarea y la responsabilidad de meterme en unas broncas doctrinales defendiendo la verdad de la palabra. Ahora, usted dice, ¿cómo sabe usted que tiene la verdad? Muy sencillo. Si lo que yo leo y le digo, usted lo puede leer y puede decir, sí, esto es lo que está diciendo el pastor, entonces, ¿de qué nos queda? Hay que creer. Pero si yo le estoy diciendo a usted algo y usted lo lee en el texto y no lo ve, hágame el favor, no me crea. Y aquí que Carlos nunca me vuelve a invitar. ¿Me explico? Porque usted tiene el sagrado derecho de traer la palabra de Dios y cotejar lo que el pastor está diciendo. Pero hay algunas personas que cuando predican y alguien les pregunta, responden, usted sabe más que el siervo. ¿Se atreve usted a decir que el ungido, que soy yo, no sé lo que estoy diciendo? Y toda aquella gente le da miedo. Pero el pueblo de Dios tiene derecho a preguntar cuando se le expone algo que no es recto según las Escrituras. Así es que eso, somos, en el buen sentido de la palabra, somos hijos de la Reforma. Y no podemos rebajar los estándares por los cuales hermanos nuestros murieron en el siglo XVI, XVII y hasta el día de hoy, que dieron su vida para que usted pueda leer la Biblia en su propio idioma. Alabado sea el Señor. Por otro lado, hay otro tema que es el desarrollo histórico. Mire, hay que analizar cuál es el desarrollo histórico de todas estas cosas. Porque una cosa es la religión de Israel tal como se encuentra presente en el Antiguo Testamento, y otra cosa es el judaísmo dominado por los desarrollos teológicos de los sabios de Israel de la Edad Media, que se expresan, por ejemplo, en el Talmud babilónico. Y hoy los movimientos neomesiánicos están metiendo un judaísmo talmúdico y nos quieren hacer pensar que tenemos que cumplir fiestas y algunas prácticas que ni siquiera están en el Antiguo Testamento. Y aparecen versiones de dudosa factura de la Biblia que están llenos de errores de traducción y que contienen ideas contrarias a la verdad revelada por Dios en la Escritura. Habiendo dicho eso, cierro el paréntesis. Ahora, fíjese, hoy estamos viendo, y es algo tremendo, ¿verdad? Una tendencia que va creciendo de la iglesia evangélica, mayormente pentecostal, pero también ha alcanzado iglesias bautistas, iglesias de otras denominaciones, una tendencia hacia las raíces hebreas, hacia el judaísmo. Y estamos viendo que ahora está muy de moda que usted tiene que hablar un poco de hebreo. Y tiene que aprender a relacionarse con Dios como se relacionan los judíos. Esto hay que ponerle mucha atención, porque como les reitero, esto se ha estudiado bastante y Dios me ha puesto a mí en el corazón que tengo que meterme todavía mucho más a analizar esto. Comprender cómo es que los rabinos, los teólogos judíos hacen su teología. Comprender cómo es que el judaísmo contemporáneo expresa su fe. Pero estoy viendo, lo que me parece que yo estoy viendo es que una cosa son nuestros amigos de la sinagoga. ¿Se acuerda cuando fuimos a la sinagoga? Que fue lindo, ¿no? Una experiencia maravillosa y escuchar al rabino. Que una cosa es lo que ellos viven y entienden y elaboran, y otra cosa es lo que un sector de la iglesia cristiana está haciendo. En los años 60, en Estados Unidos, empezó un movimiento que se llama Judíos para Cristo. Judíos para Cristo. Y este movimiento lo que procuraba era evangelizar judíos. Jesús dijo que teníamos que hacerlo, ¿no es cierto?
Y entonces, judíos comienzan a convertirse. Y al principio estos judíos se metían dentro de las iglesias y seguían siendo cristianos evangélicos, sin ningún problema. Seguían teniendo apellido judío y cuando iban con sus familias a las actividades de la familia, igual que el cristiano, que cuando hay fiestas patronales va a visitar a su mamá y se come un gallo de arracache del día de San Roque, pero lo santifica en oración y al centro y para adentro. Y usted no tiene problema espiritual. Muy bien. Así estaba pasando. Pero en algún punto en el camino, estos hermanos cristianos, judíos, y no hay ningún problema que usted sea judío y se convierta a Cristo. Si usted quiere seguir manteniendo su cultura judía, usted puede hacerlo. Es su derecho. Punto. Estos hermanos dijeron, mire, un momentito, hagamos una cosa. ¿Por qué no hacemos grupos de judíos que se conviertan a Cristo? Y ya no vamos a la iglesia evangélica. Está bien, dijo aquel. Y se comienzan a reunir. ¿Cómo nos vamos a llamar? Bueno, no queremos dar mala espina a los judíos, porque lo que queremos es que judíos se conviertan. Entonces no le pongamos judíos cristianos. Ahora, la palabra cristiano, ¿de dónde viene? Viene de Cristo. ¿Cristo de dónde sale? Es la, digámosle, traducción al griego de la palabra Mesías. ¿Y qué significa Mesías en hebreo? Ungido. Entonces, cuando usted dice, los cristianos son los seguidores del ungido. ¿Y quién es el ungido? Jesús de Nazaret, alabado sea el Señor. Él es el Mesías. Jesús es el Mesías. Entonces, cuando usted dice movimiento cristiano mesiánico, usted lo que está diciendo es movimiento mesiánico. O movimiento del ungido. O movimiento cristiano, porque las dos palabras significan lo mismo. HaMashiach, Christos, significa lo mismo. El ungido. Así es que, estos se comienzan entonces dicen, no, hagamos una cosa. Pongámosle el nombre de judíos mesiánicos. Porque como judíos estamos confesando a nuestro pueblo que el Mesías ya llegó, que estábamos equivocados y que nuestro Mesías fue el que murió en la cruz. Y comienzan a crecer y comienzan a convertirse, y más judíos. Pero en algún punto, algunos evangélicos se dieron cuenta qué bonito era eso. Porque ellos ya creen en Cristo. Entonces comienzan a acercarse a los grupos judíos mesiánicos. Ahora, algunos de estos grupos judíos mesiánicos dieron un paso más allá y ya dejaron de llamarse, ya la iglesia ya no se llama iglesia, ahora se llama sinagoga. Pues como para ganar más judíos. Eso es como que nosotros le pongamos al culto de los jueves la hora santa, para ganar gente del pueblo. Sí, saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bonito. Ellos pues que lo hagan. Y hasta ahí no hay ningún problema. Es más, le voy a decir algo. Los judíos, que yo sepa, nunca han intentado evangelizarnos a nosotros. ¿Quiénes son los que nos están queriendo evangelizar ahora? Evangélicos que perdieron el norte, que no entienden las escrituras, que no tienen un claro marco teológico serio, que no tienen una buena norma de interpretación de las escrituras, que se han dejado llevar por cualquier cosa que salga en YouTube y que han sido apoyados por sistemas teológicos que enfatizan el protagonismo excesivo de Israel en los planes de Dios y se terminan acomodando ahí. Ahora, ¿por qué está pasando eso? En los minutos que me restan voy a ir alternando cómo esto se está metiendo y qué tal vez, y por qué sale. En primer lugar, yo creo, porque hay mucho cristiano que está decepcionado del cristianismo. Su cristianismo se ha transformado en una simple religiosidad. ¿Por qué vamos al culto? Porque hay que ir. Mi amor, hoy no quiero ir al culto. ¿Y por qué no, mi amor? Ay, no sé, estoy desanimado.
¿Y qué dice la esposa? Papi, yo creo que usted tiene que ir. Ah, ¿y por qué? Bueno, le voy a dar 2 razones. Échelas. Número 1, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Y la otra, que vos sos el pastor, hombre. ¿Verdad? Y entonces hay cristianos, incluso pastores, que han perdido el norte. Pastores que se han suicidado. Pastores que ya no quieren estar en el ministerio. Otros han hecho del ministerio un negocio y se hicieron ricos. Y otros que no saben, ya perdieron la noción de crecimiento. Dejaron de aprender, nadie los discipula, se sienten solos y no tienen con quién desahogar, como decía mi abuela, vaciar el buche. No tienen con quién. ¿A quién le voy a contar que tengo tentaciones sexuales? ¿A quién le voy a contar que no sé qué predicar el próximo domingo, aunque yo me he sometido a ayuno y oración? Salud, salud. ¿Te das cuenta? Entonces, es una situación, y si esto le ha pasado a ministros, ¿cómo cree que están las ovejas? Cuando usted escucha el testimonio de que aquel se fue con aquella, que la que tocaba el piano se fue con el otro, y cosas así por el estilo. Es muy doloroso, muy, muy doloroso. Y eso a cualquiera le puede pasar. Aquí ninguno de ustedes diga, no, a mí no, olvídese. Mire que el que esté firme o la que esté firme, que no caiga. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, ante una situación así tan crítica de un cristianismo evangélico que se ha ido haciendo cada vez más light, que la gente no conoce la Biblia, que lo que quiere nada más es la reunión masiva. Es que no, me da miedo echarle a perderle el micrófono al pastor, después me regaña. Bueno, la frase lo cubre. Volvemos a la seriedad. Eso es lo que quieren. El jolgorio. ¿Cómo se llama eso? Bueno, el jolgorio, digámosle así mejor. Sí, eso que dijo el pastor Pérez. Oiga, y cuando usted les dice, vamos a estudiar la palabra, no, qué pereza. Hoy no van a ministrar, lo que quieren es que se les ministre para tener alguna palabra y denme una palabra y si la palabra no es lo que quieren oír, dicen, no, aquí no hay unción, quieren ir a otro lado. Y la gente se deja llevar por aquellos auditorios VIP, aunque no les estén dando una buena comida. Pura comida rápida, papa frita y hamburguesa espiritual, y por eso están con obesidad mórbida espiritual. Con todo respeto lo digo. ¿Cómo se nos está metiendo esto? ¿Dónde yo veo eso? Todo empezó de una forma ingenua. Danzas judaicas. Usted me dice, ¿es pecado tener a las chiquitas de la iglesia? No, yo acabo de estar en una iglesia predicando donde las niñitas están. No hay ningún problema. Pero cuando las muchachitas y las señoras salen vestidas de sacerdotisas, sonando chofares y con unas banderas, y que la gente dice, es que si no hay banner, no hay unción profética. Y casi que la gente, mire, las muchachas pasan entre las bancas así, y si a usted no le tocó el banner. Mire, yo me acuerdo hace muchos años donde yo estaba, ¿se acuerdan? La del otro lado del parque. Yo fui ahí a escuchar, porque me encantaba escuchar a la autoridad principal de esa época, no le voy a decir quién, y no era Monseñor Sanabria, para que tampoco piense que soy tan viejo. Y cuando el arzobispo pasó al frente mío y me bendijo, mire, yo estaba en primer año de la universidad y esa agua cayó en mi jacket que me había regalado mi abuela, una lida de corduroy bellísima. Y yo, esa jacket es mi segunda piel, yo no me la voy a quitar nunca. Hasta que mi hermano la agarró y me la molió con la cadena de la moto, ya era inservible. Y dije, bueno, era un ídolo, se fue. Pero así siente la gente ahora. Y vea, parecido a esto, ¿cuánta superstición evangélica hay que necesitamos fórmulas de colores para bendecir? ¿Cuánta superstición evangélica hay que necesitamos estar ungiendo las paredes de la casa porque llegó un vendedor impío y yo no sé si viene a traer un espíritu inmundo que va a
Yo he conocido pastores que hasta que se ungen las manos con aceite, después de que le dan la mano a un pobre pecador que anda por la calle. ¿Quién se supone que va a ser contaminado? ¿El pecador me va a contaminar a mí? ¿O el Espíritu Santo que está en mí le va a tocar y le va a meter un revolcón? Cuando Jesús es leproso, ¿se acuerdan? Que Jesús y el leproso. Jesús, hijo de David, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús, si tú quieres me puedes sanar. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, sí, yo quiero. Y lo tocó. Y se le fue la lepra. Entonces, ¿dónde está el miedo? Pero nos hemos acostumbrado a un cristianismo, volvimos a cuando andábamos echando agua bendita por todo lado. Y le voy a decir algo, más peor, dijo aquel. Costa Rica no se va a convertir, aunque usted se monte en 7 avionetas y derrame 80 estañones de aceite para que Costa Rica sea santificada. Eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque Costa Rica se va a salvar cuando la iglesia predique el evangelio, la gente se convierta, deje sus malos caminos, el adúltero sea fiel a su esposa, el padre sea buen padre, la esposa se sujete y respete al marido y haremos ciudadanos dignos, santos y equilibrados a un país que se está pudriendo. He dicho. Entonces, hermanos míos, se metió la danza. Luego se metió el hecho de que solo con ciertos aceites especiales se puede ungir. Yo tengo amigos que mandan a traer de Israel aceite para ungir. Entonces, ¿dónde está el poder? ¿En el aceite o en el Espíritu Santo? Se metió luego de que ya usted no puede decir Jehová, porque eso está incorrecto. Ahora, estamos de acuerdo. Resulta ser que Jehová no es la forma correcta de decir el nombre hebreo. Si usted quiere pronunciarlo en español, en castellano, diga Yahvé. Esa es la forma más, probablemente, la más correcta. Y usted dice, pero ¿por qué probablemente? ¿Qué es que usted no sabe? No. Porque, por cuestión de respeto al mandato de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando los judíos leen, por ejemplo, Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos no dicen, ahí cuando se llega a Dios, ellos no dicen, cuando se llega a Señor, ellos no dicen lo que dice ahí, ellos dicen Adonai. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor, Adonai. Elohenu es Él, pero Elohe el Dios de nosotros. Entonces, Elohenu, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y por qué dicen Adonai? Para no faltarle el respeto. Entonces, se perdió la pronunciación original. Nadie sabe, ni siquiera los judíos saben. Probablemente lo más correcto sea Yahvé. Los gringuitos, los británicos y otras lenguas angloparlantes, por fonética y por otra razón por ahí, dicen Yahweh. Entonces ya andan ticos por ahí y dicen, usted tiene que decir Yahweh, porque Yahweh es el nombre correcto de Dios. Y ni que se diga Jesús, es que tengo que me controlar el tiempo. Bueno, ni que se diga Jesús, porque Jesús es una forma paganizada del nombre de Dios, de Jesús digo, en el hebreo o el arameo. Incluso han llegado a decir, mire, es que Jesús es una forma de el nombre Zeus. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, deberían ir al seminario ESEPA a estudiar griego y hebreo para que no digan esas barbaridades. Si es que, o cualquier otro seminario, ¿verdad?, del país, que o sea, hay muy buenos lugares para aprender. Ya le hice un comercial, ¿verdad? Vaya a cualquier otro seminario. Pero, ¿por qué no puedo decir Jesús? ¿Por qué no puedo decir Jesús? ¿Por qué no puedo decir, por qué tengo que decir solo Yahvé? Cuando un grupo de eruditos muy doctos del 200 años antes de Cristo tradujeron del hebreo al griego, y eso es lo que se llama la Septuaginta, ellos al encontrar una Yod, una Het, una Vav y una Het,
que sería el equivalente a una Y, una H, una V y una H. Cuando encontraron eso, ellos lo tradujeron por Señor, Kyrios, Señor. Y por eso es que Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional y otras versiones, en lugar de decir Jehová o Yahvé, dicen Señor. La iglesia primitiva usó esa Biblia y nunca el Espíritu Santo dijo, no me usen esa versión. Aquí todo el mundo está hablando en hebreo y a que los gentiles aprendan el hebreo. Ellos presuponen de que en el Edén se hablaba hebreo y de que en el cielo vamos a hablar en hebreo. ¿Pero de qué vamos a hablar? Si Juan vio en Apocalipsis gente de toda lengua, pueblo, raza y nación, yo no sé si ahí vamos a hablar un idioma universal celestial, yo no sé cómo será eso. Puede ser que sea el hebreo y todos de repente empecemos a hablar hebreo. Pero, ¿y si es español? Ahora, ¿cuántos de ustedes han echado fuera un demonio en el nombre de Jesús? Así, ahora no hay tanto de eso, pues se acuerda hace 40 años. Cada culto había 2 o 3 demonios, ¿verdad? Bueno, si usted echó demonios en el nombre de Jesús, ¿cuántos de esos demonios no le hicieron caso? ¿Se acuerdan que los demonios se sujetan al nombre de Jesús? Entonces, como me dijo un pastor de Grecia, yo los he echado por 40 años en el nombre de Jesús y siempre me hacen caso. ¿Acaso yo sé nada de hebreo? ¿Sí me explico? Hoy nos quieren judaizar. Hay mucho más que hablar de esto, porque no solo la danza, los atuendos. La gente quiere venir vestido, quieren usar una kipá. Yo tengo mi kipá. Yo la tengo. ¿Se acuerda cuando fuimos a la señora? Nos la pusimos, pero antes de eso, un amigo mío me trajo una de Israel, lo más linda. Dígame un solo versículo en toda la ley de Moisés que diga, y el israelita usará su kipá. Y si usted la busca, no lo va a encontrar, porque eso no está en la ley. Eso es del desarrollo religioso posterior, que tiene un símbolo. ¿Se acuerda del símbolo? Hay alguien más grande que yo, por encima de mí está Dios. Precioso el símbolo. Elementos del culto del Antiguo Testamento. Yo estoy seguro que el pastor no va a poner en procesión esta arca, pero yo conozco lugares donde sí lo han hecho. Y la gente cree que esa es la presencia de Dios. Quiero concluir diciéndoles esto. Lo que a mí me preocupa pastoralmente y teológicamente es que Cristo nos dejó en el lugar santísimo. Y el movimiento mesiánico nos quiere tirar al atrio. Cuando le dijeron los apóstoles a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Padre, cuando ustedes oren así, Padre nuestro. Nos abrió la posibilidad de comunicarnos con Dios como Padre. Cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó y la orden ejecutiva venía de arriba hasta abajo. Y al romperse esa cortina, la gente podía entrar, ver lo que había en el lugar santísimo. Cuando el autor de Hebreos escribe su carta 4:16, acercaos confiadamente al trono de la... Así es como los judíos llamaban antiguamente el propiciatorio, el trono de la misericordia, el trono de Dios. Así es que nos abrió... Por la sangre de Cristo se nos abrió a nosotros la posibilidad de acercarnos. Y no necesitamos nada más. Gentil y todo que soy, yo puedo acercarme al trono de Dios. Pero cuando me dicen a mí que yo tengo que adorar como judío, relacionarme como judío, y con todo el respeto digo esto, con todo el respeto a mi Señor y con todo el respeto a los hermanos que lo hacen. Cuando yo oigo que ellos, en lugar de hablar de nuestro Padre Celestial, hablan de el Eterno, me da la sensación como en lugar de estar ahí en la comunión, como dijo Zacarías, en el secreto de Dios,
se me tiraron afuera y entonces lo están viendo más de lejos. No podemos tener ninguna actitud negativa contra el pueblo judío, y a estos hermanos que están ahí metiéndose en el judaísmo, bueno, hey, aquí hay libertad de culto, ¿no es cierto? Nosotros no los podemos, pero usted tiene que saber que eso no es la opción. ¿Qué queda por estudiar? Sería interesantísimo poder estudiar más a fondo el rol de la ley con la gracia, cómo se relaciona en el pensamiento del Nuevo Testamento la ley y la gracia. Ahí les sugiero el tema para que inviten a un viejo de esos que venga aquí a enseñar, y uno de esos que sabe bastante de eso. Me han dado nombres de amigos, ¿verdad?, que han venido aquí. Eso es lo que les puedo decir. No sé si lo inquieté más de la cuenta, pero, pero eso era. Que Dios los bendiga y muchas gracias, hermana Leda y hermano Carlos y todos ustedes, pastores.